yo les voy a hablar del presidente Pascual Ortiz Rubio, su biografía, gobierno, datos históricos y aportaciones jurídicas. Y bueno, vamos a ello. Pascual Ortiz Rubio fue un político e ingeniero michoacano que vivió una vida marcada por la revolución, el exilio y el conflicto político. Esta es su trayectoria antes, durante y después de llegar a la presidencia. Nació el 10 de marzo de 1877 en Morelia, Michoacán. Estudió en el Colegio de San Nicolás, donde nos encontramos actualmente, y más tarde se mudó a la Ciudad de México para estudiar ingeniería topográfica e hidráulica. Al volver a Michoacán, en 1910, se unió al movimiento maderista junto a Joaquín Mas. A partir de ahí, su vida tomó rumbo político. Durante la 26ª legislatura fue encarcelado tras el golpe de Victoriano Huerta, y luego se unió al constitucionalismo alcanzando el grado de coronel. Fue diputado del Congreso Constituyente de 1916 y, en 1917, gobernador de Michoacán. En 1920 se unió al Plan de Agua Prieta, y eso lo acercó a Calles y a la élite revolucionaria. Ocupó el cargo de secretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante los gobiernos de La Huerta y Obregón, aunque renunció tras conflictos internos. Después viajó como comisionado especial a Europa, Asia y África para estudiar sistemas de irrigación. Vivió un tiempo en España y más tarde representó a México en Alemania y Brasil. El 4 de marzo de 1929, durante la convención organizadora del Partido Nacional Revolucionario, Calles lo impuso como candidato presidencial. El hecho fue conocido como el Madruguete. Sus competidores fueron José Vasconcelos, Pedro Rodríguez Triana y otros líderes opositores, pero el país estaba marcado por violencia política y rebeliones. Tras derrotarse la rebelión escobarista, las elecciones se realizaron el 17 de noviembre de 1929. Ortiz Rubio ganó con casi el 94% de los votos, aunque Vasconcelos denunció fraude. Historiadores sostienen que el triunfo se debió a la fuerte estructura del nuevo PNR. Como presidente electo, visitó Estados Unidos y fue bien recibido por el gobierno de Hoover. Tomó posesión el 5 de febrero de 1930, pero ese mismo día sufrió un atentado. Fue herido en la mandíbula por Daniel Flores. El atentado generó una ola de violencia. Más de 100 vasconcelistas fueron asesinados en Topilejo. El caso provocó tensiones entre distintos grupos políticos. Ortiz Rubio formó un gabinete con callistas y obregonistas, pero su gobierno fue débil y constantemente controlado por Calles. Las presiones y divisiones políticas lo llevaron a renunciar el 2 de septiembre de 1932. Se exilió en Estados Unidos hasta 1935. Más tarde, Cárdenas lo nombró director de Petromex, y en 1961 López Mateos lo integró al Patronato de Ingenieros y Arquitectos. Finalmente muere el 4 de noviembre de 1963 en la Ciudad de México. Pascual Ortiz Rubio asumió la presidencia el 5 de febrero de 1930. En su discurso prometió un gobierno eminentemente revolucionario, dedicado a la justicia social y a consolidar la etapa constructiva de la revolución. Su intención era impulsar una nueva visión para México, basado en paz social, trabajo y fortalecimiento institucional. A pesar de su discurso, su gobierno estuvo marcado por la influencia del jefe máximo, Plutarco Elías Calles. Muchas decisiones importantes se tomaban fuera de Palacio Nacional, en casa de Calles. Esto debilitó la autoridad de Ortiz Rubio y generó inestabilidad constante en su gabinete. El día de su toma de posesión fue víctima de un atentado. Daniel Flores le disparó en la mandíbula. El país vivía una fuerte polarización tras las elecciones de 1929 y la oposición vasconcelista. Este hecho marcó el inicio de un periodo de violencia política y presiones sobre su gobierno. En 1932, Ortiz Rubio presentó su renuncia. Alegó la crisis económica, la inestabilidad administrativa y la dificultad para cumplir los ideales revolucionarios. Su salida también estuvo influida por presiones del PNR, del Congreso y de Calles. El 2 de septiembre dejó oficialmente su cargo, cerrando uno de los gobiernos más frágiles del Maximato.
Durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio se impulsaron cambios jurídicos importantes que buscaban darle estabilidad política y social al país en medio de la crisis del Maximato y de la Gran Depresión. Uno de los primeros cambios ocurrió tras el atentado del 5 de febrero de 1930. A partir de este hecho, el gobierno reforzó el Código Penal Federal para aumentar las sanciones contra la disidencia violenta y los atentados en contra de los servidores públicos, con el objetivo de proteger la vida política del país y evitar nuevos actos de inestabilidad. También impulsó medidas legales para mejorar la administración pública. Ortiz Rubio argumentaba que la corrupción, la falta de orden y los continuos cambios de funcionarios obstaculizaban el desarrollo económico. Por eso promovió normas de control interno, modernización administrativa y responsabilidad en el ejercicio del cargo. En el ámbito social, su gobierno continuó aplicando y fortaleciendo la normativa laboral que venía desde la Constitución de 1917. Aunque él no creó la Constitución, sí impulsó una visión de justicia social basada en mejores derechos para los trabajadores, regulación de sindicatos, seguridad en el trabajo y protección a mujeres y menores. Este espíritu culminó con la promulgación de la primera Ley Federal del Trabajo en 1931, una de las leyes sociales más importantes del país. Esta ley estableció la jornada máxima de 8 horas, el descanso semanal, vacaciones obligatorias, contratos colectivos, juntas de conciliación y arbitraje, vivienda, servicio médico e indemnizaciones por accidentes o muerte laboral. En política exterior, su gobierno hizo pública la llamada Doctrina Estrada en 1930, un principio fundamental del derecho internacional mexicano. Esta doctrina afirma que México no debe intervenir en los asuntos internos de otros países, reconociendo o desconociendo gobiernos, sino mantener relaciones diplomáticas con respeto absoluto a la soberanía. Durante su administración también se hicieron cambios legales en la organización territorial del país. Se dividió la península de Baja California en 2 territorios y se decretó que el territorio de Quintana Roo quedará anexado a Yucatán y Campeche. Además, por conflictos internos, se declaró la desaparición de poderes en Colima, Durango, Guanajuato y Nayarit, medida prevista constitucionalmente para restaurar el orden político en los estados. Durante su administración se expidió la nueva Ley de Vías Generales de Comunicación. Esta ley reguló el uso, construcción y protección de ferrocarriles, puertos, carreteras, telégrafos y demás medios estratégicos para el desarrollo nacional, con el objetivo de fortalecer la infraestructura pública y evitar conflictos entre particulares, y el gobierno en el manejo de estas vías esenciales para el comercio y la comunicación. Dentro de ese impulso a la infraestructura se promovieron obras viales clave, entre ellas la carretera México-Laredo, proyecto estratégico para conectar el centro del país con la frontera norte, facilitar el comercio interior y con Estados Unidos, y mejorar la movilidad de mercancías y personas. Además, su gobierno ratificó el respeto a la libertad de cultos, reafirmando que el Estado debe garantizar la práctica religiosa sin persecución y dentro del marco constitucional, buscando reducir tensiones y dar certeza jurídica a la libertad de creencias. En conjunto, estas medidas de infraestructura, comunicación y libertad religiosa completan las aportaciones jurídicas de su administración y muestran cómo, pese a sus limitaciones políticas, se impulsaron cambios con su impacto duradero. Para cerrar, es importante entender el contexto histórico en el que gobernó Pascual Ortiz Rubio. Entre 1930 y 1932, México vivía el Maximato, un periodo dominado por la figura de Plutarco Elías Calles. Aunque Ortiz Rubio era el presidente oficial, Calles controlaba al PNR y ejercía el poder desde los bastidores. Esta sombra política marcó toda la administración. Decisiones vigiladas, poco margen de maniobra y un liderazgo constantemente presionado. Otro elemento clave fue la crisis económica mundial. Su gobierno empezó justo después del crack del 29, el colapso bursátil que desató la Gran Depresión. México resintió el golpe de inmediato. Cayeron las importaciones, subieron los precios, hubo cierres de empresas, aumento del desempleo y del retorno de miles de migrantes desde Estados Unidos.
Ortiz Rubio reconoció esta situación crítica en su propia renuncia, donde menciona directamente el peso de la crisis económica sobre su administración. Así, su gobierno no solo fue políticamente limitado, sino también económicamente, ahogado por uno de los peores momentos financieros del siglo XX. Al final, la situación política y económica dejó a Pascual Ortiz Rubio prácticamente sin margen de maniobra. La presión del callismo se hizo más fuerte en 1932. Varios de sus secretarios fueron removidos, el PNR se alineó por completo con Calles y la división dentro del gabinete terminó por romper cualquier posibilidad de un gobierno propio. El presidente veía cómo su autoridad quedaba anulada mientras se preparaba la llegada de un sucesor. En este contexto, Ortiz Rubio reconoció que solo tenía dos caminos: usar la fuerza para imponer su poder, algo que podía desencadenar un nuevo conflicto armado, o renunciar. Optó por la renuncia el 2 de septiembre de 1932, convirtiéndose en uno de los pocos presidentes mexicanos que dejaron el cargo antes de tiempo por razones políticas y no de salud. Tras abandonar la presidencia, se exilió y volvió en 1935, cuando el país ya vivía un momento diferente bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Incluso colaboró en la industria petrolera como director de Petromex. Más adelante, Cárdenas escribió que Ortiz Rubio había sido un hombre patriota, atrapado entre una élite dividida y la influencia dominante de Calles, y que su renuncia evitó un conflicto mayor. Hoy, su gobierno se recuerda como uno marcado por el maximato, por la fragilidad institucional de la época y por la fuerza del contexto económico internacional, pero también como el testimonio de un presidente que decidió hacerse a un lado para impedir que el país volviera a caer en la violencia. Esa decisión, aunque polémica en su momento, definió el cierre de una de las etapas más complejas del México postrevolucionario. Muchas gracias por el video, espero que les haya gustado mucho y eso sería todo.